Estaba descalza en la cocina y sostenía una cuchara sobre la olla. El agua casi hervía. Pensé que sería buena idea añadir un poco de jengibre, algo que ayudara con el calor. Justo entonces se escuchó el clic de la cerradura. Sonó tranquilo. Sin prisa, como cuando alguien entra con la certeza de que la puerta le pertenece, me giré. En el umbral apareció un hombre con un suéter oscuro. La cremallera estaba mal cerrada. Era Ricardú. Él es marido de Marta y padre de Noah. Marta es mi prima tercera. Apenas hablábamos fuera de las fiestas. Siempre fue una persona reservada, de las que no piden ayuda. Cuando llamó ya pasadas las 10 de la noche y con voz ronca, supe que se trataba de algo serio. Me dijo que la internaban en el hospital por unos días. Noah no podía quedarse solo. Ricardú, como siempre, era una incertidumbre. Tal vez vendría. Tal vez no dio más detalles. Y no hacían falta. Le respondí que iría sin pensarlo mucho. No fue por compromiso. Fue porque entendí que, si ella me llamaba, era porque realmente lo necesitaba. Esa misma noche hice la maleta a toda prisa. No planeaba quedarme más de una semana. Cuando llegué, Noah abrió la puerta. Estaba más alto que la última vez. Tenía ojeras grises y hablaba muy bajo. Dijo un hola y se fue directo a su cuarto. No forcé la situación. Solo deshice mi equipaje, pregunté si había algo de cena y lo dejé tranquilo. Al día siguiente empecé a preparar comidas sencillas, ventilé los cuartos, limpié lo que llevaba semanas sin tocarse. La rutina se instaló. Todo siguió así, sin cambios, hasta hoy. El sonido de la cerradura marcó una diferencia. Ricardú llevaba una carpeta con documentos y un manojo de llaves viejas. Entró a la cocina, dejó todo sobre la mesa, junto al tarro de miel, mi teléfono y la taza con café a medio beber. Se movía con calma, como si cumpliera un paso más en una secuencia ya conocida. Saludó. No esperó respuesta. Le recordé que yo era Carmen, aunque ya nos habíamos cruzado antes. Fueron encuentros breves, con esa frialdad que suele haber entre familiares distantes. Asintió. Observó la cocina, luego miró hacia el pasillo. Le dije que no estaba en su cuarto. Él respondió que solo venía a recoger algunas cosas. Me retiré hacia la estufa para dejarle espacio. Noah escuchó la voz de su padre. Salió de su habitación y se detuvo en el marco de la puerta. Lo miró y dijo que lo saludaba. Ricardú respondió con un saludo y lo observó unos segundos sin moverse hacia él. Noah preguntó si buscaba algo. Su padre contestó que venía por unos documentos y unas llaves. Marta le había dicho que podían estar allí. Hablaba con calma. Pero cada palabra dejaba sentir que no tenía claro qué lugar ocupaba ya. Noah asintió y regresó a su cuarto. No mostró enojo ni alegría. Solo una tranquilidad que no escondía resignación, sino algo más profundo. Era como si ya no esperara nada. Volví a mi café. Di un sorbo y observé a Ricardú. Él permaneció en silencio. Luego tomó la carpeta, se giró hacia la puerta y estuvo a punto de irse. Pero se detuvo. Preguntó cómo estaba Marta. Le dije que aguantaba. Ella aseguraba que no era grave, pero hablaba con una sequedad que hacía sospechar lo contrario. Él respondió en voz baja que eso era muy propio de ella. Se marchó sin hacer ruido. Cerró la puerta detrás de sí. El espacio que había ocupado quedó vacío, pero no neutro. Yo seguía en la misma posición. Descalza. Con la taza en la mano. Mi mirada cayó sobre las llaves. Él pudo habérselas llevado, pero no lo hizo. No parecía un olvido. Más bien daba la impresión de haber dejado algo en espera. Como si aún no hubiera decidido si volvería. Eso fue lo extraño. No su presencia, sino la forma en que se comportó. No era ajeno. Tampoco parecía pertenecer. Era como si regresara a una historia que ya no le pertenecía, pero en la que quería ver qué había cambiado. La noche siguiente, cuando ya había oscurecido, estaba en la cocina abriendo una lata de garbanzos. Pensaba preparar algo ligero. Una cena sin complicaciones, sin necesidad de palabras. Entonces sonó el timbre. No me apresuré.
Me sequé las manos con el paño, acomodé una taza en el borde de la mesa y recién entonces fui a la puerta. No pregunté quién era. Ya lo sabía. Por segundo día consecutivo, era él, estaba de pie con los hombros caídos. Llevaba la misma carpeta y una hoja nueva en la mano. No intentaba esconder que su presencia no se debía solo a un documento. En su mirada había tensión y algo de expectativa. Como si él mismo no supiera qué buscaba con exactitud. Pero había venido porque no podía evitarlo, saludó. Luego dijo que había olvidado un papel que necesitaba para el día siguiente, asentí y le hice espacio para entrar. Caminaba despacio. Ya no tenía la seguridad del día anterior. Se movía con cautela, como quien regresa a un lugar donde antes no prestaba atención y ahora necesita leer cada detalle con cuidado, observó la cocina. En la estufa hervía una sopa. Al lado quedaba el cuchillo con el que había cortado cebolla. En el aire flotaba aún el aroma del comino. No comentó nada. Se dirigió al salón, abrió el mismo cajón de ayer y empezó a revisar papeles. Lo hacía rápido, pero sin prisa. Parecía un gesto automático, como un ritual que se cumple sin pensar demasiado. Yo lo observaba desde lejos. No decía nada. Solo escuchaba el sonido del papel, el roce de la silla, y pensaba que con cada una de sus visitas el aire cambiaba. No mucho, pero lo suficiente como para que yo respirara de otro modo. Volvió a la cocina con el documento en la mano. En los ojos llevaba algo más que el simple alivio de haber encontrado lo que buscaba. Se detuvo en el umbral. No entró del todo, pero lo miró todo. Me miró a mí. La olla que hervía. La taza vacía. Algo en él se aflojó, dijo que el lugar le parecía acogedor. Lo dijo con cierta incomodidad, como si no supiera si debía decirlo. Le respondí que solo mantenía el orden. Que todo era temporal. Que con un niño la casa debía estar limpia, asintió y guardó silencio. Luego miró hacia el pasillo, donde empezaba a sonar música desde la habitación de Noah. Sin apartar la vista, preguntó si su hijo había dicho algo sobre él, le contesté que hablaba poco. Y que de él, seguro que no. No usé un tono duro. Solo fui sincera, porque entendí que no buscaba excusas, sino una verdad que pudiera sostener. Ricardo suspiró. No parecía conforme. Más bien cansado. Cuando ya iba a decir algo, él se adelantó. Me dijo que antes creía que si uno desaparece de a poco, entonces duele menos. Pero ahora pensaba que lo único que había conseguido era que dejaran de esperarlo, lo dijo sin pausas. No fue una confesión. Fue algo que se dice cuando ya no se puede guardar más. Yo entendí que responder a eso era entrar en una historia que nunca había sido mía. Le ofrecí quedarse a cenar, si no tenía apuro. Se sorprendió. Miró la estufa. Algo en su rostro cambió. No esperaba la invitación. Justo por eso no respondió de inmediato, dijo que no sabía si debía quedarse. Pero que, por alguna razón, no quería irse. Desde entonces pasaron varios días, y sus visitas dejaron de parecer algo excepcional, ahora se asemejaban a una especie de costumbre, a un nuevo ritmo que al principio alteraba un poco el tempo, pero que después, casi imperceptiblemente, se integró en nuestra rutina. Al principio venía a buscar cosas, un cargador, unas luces para la bicicleta de Noah, documentos viejos, una tapa de termo que supuestamente había dejado hacía tiempo. Luego comenzó a traer pequeñas cosas, pilas, una bombilla nueva para la cocina, un juego de tornillos para fijar la bisagra de una puerta del baño que crujía. Todo eso parecía lógico, cotidiano, incluso práctico, y en ningún momento hizo nada que diera motivos para decir, esto ya no es solo ayuda. No acordábamos encuentros ni hablábamos de antemano, pero cada vez, unos minutos antes de su llegada, me sorprendía apagando la música o volviendo a la cocina, aunque ya no tuviera nada que hacer allí. Él entraba sin apuro, se detenía. Un momento en el pasillo, se quitaba la chaqueta sin prisa, como si aún no hubiera decidido cuánto tiempo iba a quedarse. A veces se sentaba a la mesa, si yo estaba cortando algo o tomando café, y comenzábamos a hablar, no sobre lo importante, ni sobre lo doloroso, sino sobre esas cosas que pueden decirse sin tocar nada real. Las conversaciones giraban alrededor de lo cotidiano, que habían vuelto a subir el precio de la leche, lo mal que despejan las calles en los barrios residenciales, de qué color eran los autobuses en su infancia, y que todas las vacaciones las pasaba con su tía en el sur,
donde la arena siempre quedaba en los bolsillos incluso después de lavar la ropa. Y yo, escuchándolo, me descubría haciendo otra taza de café, ya la segunda de la noche, no porque tuviera sed, sino porque quería quedarme un poco más en esa conversación, en esas pocas frases, en esos silencios donde todo era tranquilo, notaba. Como me miraba más tiempo del que uno debería en una situación así, y también sentía que yo no hacía nada para evitar esas miradas. No apartaba los ojos, no cambiaba de tema, no ponía barreras. Hablábamos de detalles, pero en la forma en que los nombrábamos había algo compartido, algo cuidadoso que nacía entre las frases y se convertía en una capa aparte de la conversación. No estaba cerca, pero como si estuviera aparte. Veía. Escuchaba, pasaba por al lado, pero no intervenía. Una vez, cuando su padre ya se había ido, salió de su cuarto, se detuvo en la entrada de la cocina y, sin mirarme, dijo con un tono neutro, casi indiferente: antes no venía así. Ni siquiera. Cuando vivía aquí, yo guardé silencio. No porque no supiera qué responder, sino porque sabía que cualquier respuesta rompería ese fino equilibrio que los tres intentábamos sostener en silencio. Tal vez no sabe muy bien cómo comportarse, pero lo intenta como puede, dije tras una pausa. Sin cambiar el tono, Noah se encogió de hombros y se volvió a su habitación, sin añadir nada más. Al día siguiente, cuando Ricardo volvió, esta vez con bombillas nuevas y un tono que ya no pedía explicaciones, yo ya no le pregunté por qué venía. Simplemente serví café, le pasé una taza, charlamos brevemente sobre cualquier cosa y le pregunté cuándo había estado por última vez en su casa, en el sur. Guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. Hace mucho. Allí se respira distinto. Y todo parece más estrecho que en mi infancia. Lo miré mientras dejaba la taza a un lado y, por primera vez, pensé, me pregunto qué es exactamente lo que le falta aquí. Al día siguiente, después del almuerzo, acababa de terminar de limpiar el suelo del pasillo, no porque estuviera sucio, sino solo para estirar un poco el cuerpo. Noté que Marta no escribía desde la noche anterior. Varias veces tuve el teléfono en la mano, pensando si escribirle algo como: tu ex anda viniendo más seguido de lo que probablemente te imaginas. Pero me detenía. Mejor que tenga paz. Al menos mientras esté en el hospital. Noah salió de su habitación con el teléfono en la mano, caminando despacio, y simplemente se detuvo frente a mí. ¿Todo bien?, pregunté, más por mantener el equilibrio que por preocupación real. Ajá. Solo estoy pensando, ¿en algo específico? Me miró largo rato, pero era fácil adivinar que se trataba de una preparación antes de decir algo. Parecía estar midiendo si valía la pena poner en palabras lo que ya flotaba entre líneas. ¿Te llevas bien con mi papá? Guardé silencio. Un instante. No por sorpresa, sino para poder pensar qué tipo de respuesta él esperaba. No lo conozco bien. Pero no me resulta difícil hablar con él, si es eso lo que preguntas. Es solo que, cuando él está aquí, pareces como si estuvieran bien juntos. No lo dijo con reproche. Ni siquiera con celos. Solo con esa honestidad directa que se permiten los adolescentes, no para herir, sino para tantear límites. ¿Quieres decir algo? No. Solo pregunto. No respondí de inmediato. En mi cabeza giraba la pregunta: ¿cómo habría reaccionado Marta? Y también, ¿realmente debo explicarle algo? A ella, a mí, a él. Si algo te molesta, dímelo directamente. Pero no tengo planes, ni respecto a él, ni respecto a mí. Solo reacciono cuando algo sucede. Él no habla con nadie así como contigo. Después de esas palabras, se encogió de hombros, se dio vuelta y volvió a su cuarto sin esperar ninguna reacción. No fue una frase acusatoria. Más bien, una observación. Tal vez incluso una invitación a pensar. Me quedé en el pasillo con el trapo húmedo en la mano, y otra vez la misma idea me rondó en la cabeza: ¿de verdad no estoy planeando nada? Y si es así, ¿por qué todavía no le he dicho nada a Marta? La siguiente noche no tenía nada de especial. Acababa de salir de la ducha, secándome el cabello con una toalla, vestida con una simple camiseta grisácea, y justo en ese momento, cuando pisé el pasillo sin haber llegado aún a mi habitación, Ricardo ya estaba allí. Tranquilo, inmóvil, con esa pausa en la mirada que dice más que cualquier palabra. Creí haber dejado aquí una memoria USB. Esa, con la tapa negra. Pero quizá me equivoqué, dijo sin mirarme, observando el borde del estante donde había un frasco con botones. No respondí de inmediato. Primero puse la toalla sobre la cómoda,
Acomodé la camiseta sobre el hombro y recién entonces dije, con tono neutro, limpié esta mañana. No había ninguna memoria ni nada fuera de lugar, asintió, sin justificarse. Como alguien que sabía que no venía por la memoria, pero no tenía otra manera de explicar por qué estaba allí. Durante unos segundos, simplemente nos quedamos. En silencio, sin evitar las miradas. Por primera vez, sin una excusa doméstica, sin un tema ajeno, sin un papel secundario, lo miré sin ocultar lo que hacía tiempo ya había entendido: ninguna presencia es casual cuando alguien no quiere desaparecer. ¿Del todo, te molesta que a veces venga?, preguntó, como al pasar. Pero no era al pasar. Solo no sabía cómo preguntarlo de otro modo. Mientras Marta esté en el hospital, sigue siendo parte de esta casa. Formalmente, o como sea, respondí, sin desviarlos ojos. Se acercó. No de forma brusca, ni mostrando intención. Solo se puso más cerca, a distancia de un roce. Y, casi imperceptiblemente, tocó mi brazo, suavemente, no como un gesto, sino como una confirmación de que él estaba aquí y yo también. No me aparté. Él lo notó. No dijimos nada. El beso no sucedió porque alguien se animó. Sucedió porque ya no hacía falta fingir. Fue corto, sin prisa, sin exhibición. Solo, como una constatación de que entre extraños, esto ya no era algo que pasara. Cuando nos separamos, no dio un paso atrás. Y yo tampoco. Solo nos quedamos de pie. Y sentimos como, entre nosotros, el aire empezaba a llenarse de algo distinto. No. Se quedó mucho tiempo. No preguntó si podía. No explicó qué había sido eso. Y justamente por eso recordé esa noche con cada detalle, porque no hubo declaraciones, pero sí todo lo demás. A la mañana siguiente, después de que todo entre nosotros se desplazó y el beso que habíamos estado evitando en silencio por días finalmente ocurrió, me desperté mucho más temprano de lo habitual, no por ruidos ni por la luz, sino por una especie de inquietud interna que me empujaba a escuchar el silencio del departamento, y lo más curioso fue que enseguida supe que él no iba a aparecer ese día, aunque aún no hubiera ninguna señal concreta de ello. Preparé el desayuno más lento que de costumbre, como si esperara que su figura apareciera en la puerta de la cocina cuando el tostador hiciera clic, o que sonara el sonido familiar de la puerta abriéndose justo al momento de sacar una taza del estante. Pero no hubo ni el más mínimo indicio, solo el ruido habitual del vecino, fragmentos de frases del televisor en la habitación de Noah, y el zumbido del refrigerador, que por alguna razón me pareció más fuerte que nunca, durante el día. Me mantuve en lo cotidiano, cociné, planché una camiseta de Noah que le gustaba, releí párrafos de un libro en los que no lograba concentrarme. Pero cada vez que la puerta del edificio sonaba o se oía una voz en el pasillo, me quedaba quieta por un segundo, intentando captar si eran sus pasos, su voz, su ritmo de respiración, que en la última semana había aprendido a reconocer mejor. De lo que quería admitir, no vino ni durante el día ni por la noche. Y sin haberle escrito ni un solo mensaje, sin llamarlo, sin preguntar nada directamente, sentí como, con cada hora, algo dentro de mí comenzaba a desplazarse sutilmente, como si un gancho invisible del que algo colgaba se hubiera roto, y ahora ese algo estuviera tirado en el suelo, pero yo aún no me atrevía a levantarlo. Esa noche me desperté de nuevo, no por un sueño, no por ruido, simplemente, y me quedé mucho rato acostada mirando la oscuridad, escuchando los sonidos del departamento que ya podía reproducir de memoria, pero que ahora tenían una nueva cualidad, la sensación de vacío, que no era exactamente soledad, pero sí algo cercano, algo parecido a una ausencia constante de algo que ya se suponía parte de este espacio. Al día siguiente todo se repitió. No apareció por segunda vez, y ya no solo lo esperaba, comencé a notar cómo el departamento cambiaba, el enchufe que él había prometido arreglar parecía aún más fuera de lugar. La luz de la cocina volvía a parecer demasiado amarilla, y el tirador del armario que él una vez había ajustado, otra vez estaba flojo, como si me recordara que el tiempo había regresado a su estado original, solo que ahora yo sabía cómo podía ser distinto. No le dije nada a Noah. Porque no había que explicar, él lo entendía sin necesidad de palabras, y los dos fingíamos que todo seguía como antes, pero en su silencio había un tono que no necesitaba explicaciones, y en mis movimientos una cautela que antes no existía. Al tercer día, el silencio se volvió tan denso que incluso los platos sonaban demasiado fuertes, incluso el crujido de una silla parecía impertinente. Incluso el roce del cuchillo sobre la tabla generaba irritación, porque con cada sonido,
Todo dentro de mí gritaba que su ausencia ya no era solo un vacío, era un peso que sin darme cuenta había empezado a cargar, aunque aún no supiera cómo soltarlo, y aunque no había ninguna notificación en mi teléfono, ni una nota sobre la mesa, sentía que ya nada en ese departamento estaba en el mismo estado, incluso la taza de la que él tomaba café ahora estaba colocada de otro modo. Y no sabía si debía acercarla más a la pared o dejarla tal cual, porque incluso ese pequeño gesto ya parecía una decisión que debía tomar sola, al cuarto día de su ausencia, cuando ya casi había logrado convencerme de que todo había sido apenas una pausa breve, sin importancia. Y que quizás ambos habíamos exagerado el significado de lo que ocurrió entre nosotros en el pasillo. Él apareció durante el día, no por la tarde como solía, no con esa pausa cautelosa en la puerta, no tanteando mi estado de ánimo con silencios, sino con seguridad, con una herramienta en la mano y una frase tan cotidiana que por un momento llegué a creer, sinceramente, que nada había cambiado. Hay que cambiar el grifo, dijo simplemente, como si ayer mismo hubiéramos hablado de eso, y ahora él viniera solo a cumplir lo prometido. Asentí, sin detenerlo, sin decirle que yo me las había arreglado perfectamente sin un grifo nuevo, sin remarcar que no había avisado, ni pedido permiso, ni acordado nada. Simplemente me hice a un lado para dejarle paso al baño, porque en realidad lo sabía, no se trataba del agua, ni de las tuberías, ni de un grifo que goteaba apenas desde el principio pero no molestaba para vivir. Se puso a trabajar enseguida. En silencio, concentrado, desatornilló la pieza vieja, instaló la nueva, probó la presión, limpió el suelo, hizo todo con cuidado, como si quisiera demostrar no solo que sabía arreglar cosas, sino que también podía ser delicado con objetos que ya no eran suyos, pero seguían siendo cercanos. Yo lo observaba desde el marco de la puerta del baño, sin intervenir, solo mirando cómo se movía, cómo apoyaba las rodillas en el suelo sin hacer ruido, cómo tocaba con cuidado las paredes y el armario, como si ellas lo recordaran mejor que las personas. Cuando terminó, se levantó. Se limpió las manos con un trozo de tela vieja que había traído consigo, y me miró ya no como a la dueña del departamento, ni como a una presencia casual, sino como a alguien con quien el silencio se había vuelto una forma habitual de estar. Yo no tenía intención de empezar nada, dijo de pronto, y en esa frase había más que en muchos de nuestros encuentros anteriores, más sinceridad, más duda, más de todo lo que nunca habíamos dicho. Yo tampoco tenía un plan, respondí, con voz tranquila, aunque por dentro todo en mí estaba en tensión, cada músculo, cada pensamiento, cada recuerdo de cómo empezó todo, no con deseo, ni con coqueteo, ni con provocación, sino con un silencio que de pronto se volvió compartido. Pero ya estamos en esto, dijo tras una breve pausa. Y yo no lo negué, porque lo sabía, ya estábamos dentro, incluso si nunca lo habíamos dicho en voz alta, incluso si no hubo un principio claro, ni promesas. Sí, dije simplemente, no para darle la razón, sino para no dejarlo solo con esa responsabilidad, porque en realidad los dos habíamos dado ese paso, lentamente. Sin indicaciones, sin pedir permiso, estábamos en ese pequeño baño, que parecía demasiado estrecho para conversaciones así, pero que justamente por su estrechez nos obligaba a estar más cerca de lo que quizás estábamos listos, y en ese espacio apretado, donde el agua ya fluía recta y sin sonido, había más claridad que en cualquier explicación o confesión larga. Después de eso, dejó las herramientas en el suelo, como si no tuviera prisa por guardarlas, como si no tuviera prisa por irse, como si no quisiera volver atrás, más bien, como si esperara que dijera algo que otra vez cambiara el ritmo, el tono, la distancia. Pero yo guardé silencio, porque esta vez ese silencio era consentimiento, y no había necesidad de cubrirlo con palabras. Cuando finalmente salió del baño, no nos abrazamos, no nos besamos, pero en la forma en que pasó junto a mí había más presencia que en muchos gestos entre personas que nunca se atrevieron a ser sinceras. Una noche, cuando el día ya parecía haber terminado, Noah y yo acabábamos de cenar, la olla con restos de sopa aún humeaba en la cocina, y en el aire persistía el aroma del comino y el pan tostado. Sonó una llamada en el teléfono. Una que no esperaba, y que no quería recibir, pero que, en el fondo, sabía que tarde o temprano iba a llegar. En la pantalla aparecía su nombre y Marta. Seco, breve, sin emoticones ni signos, solo el nombre, que volvía a recordarme que yo estaba allí solo porque ella no podía estar, y que toda esta historia, desde aquella primera llamada hasta el silencio de hoy, no había empezado conmigo. Aunque ahora yo estuviera dentro de ella mucho más profundamente de lo que quería. Hola, dijo, y en su voz había menos cansancio del que imaginaba,
Pero también más de esa atención contenida que surge cuando alguien aún no ha decidido cómo reaccionar ante lo que ocurrió en su ausencia. ¿Cómo estás?, pregunté, sin fingir que la llamada no me tensaba más de lo razonable. Mejor. Me dan el alta pasado mañana, probablemente. Aún tengo que hacer un último control, pero en general, todo bien. Guardamos silencio unos segundos, y esa pausa fue importante. No había incomodidad ni frialdad, solo un espacio que nos permitía pensar antes de decir algo. Y fue ella quien lo rompió, con una frase que no pude pasar por alto, aunque sonara liviana, como algo que venía gestándose desde hacía tiempo, pero que por fin se decía al pasar: quería agradecerte. Pero no solo por haber venido, ni por haber ayudado, sino porque te elegí, no por ser familia. Sabía que no te metías donde no debías. Y por eso confié. Me quedé en silencio, porque dentro de mí algo se quebró, no dolorosamente, no en voz alta, sino de forma exacta y suave, como cuando algo que se sostenía en equilibrio finalmente cede. Porque ese gracias suyo, en vez de calmarme, me dejó un zumbido sordo adentro, como si hubiera sabido algo, o sentido. No desde el reproche, sino desde una certeza que dolía. Fue demasiado honesta, demasiado directa, y sonaba completamente segura de que yo me había mantenido al margen, cuando en realidad ya estaba metida hasta el fondo, no en la casa, no en las tareas, sino en algo mucho más complejo, más íntimo, que Marta no podía conocer, pero que yo ya no podía negar. Respondí con un gracias, suave, casi un susurro, como intentando devolverle su gracias de una forma aceptable. Y aunque las palabras eran totalmente comunes, sabía que entre nosotras, sin importar cómo siguiera todo, ya existía una línea invisible, que no desaparecería. Después de colgar, me quedé mucho rato junto a la ventana, apoyada contra él marco, mirando cómo se encendían las farolas, cómo la noche caía lentamente, como un perro con collar amarillo cruzaba entre los autos. Y en esos pequeños detalles, sentí de pronto que yo ya no estaba simplemente en un departamento que me habían confiado temporalmente, sino en un espacio en el que me había echado raíces, no con objetos, ni con frases, sino con una presencia que ahora tenía peso. Noah, que había estado todo ese tiempo en su cuarto, pasó junto a mí sin detenerse, sin preguntar, pero con una expresión que dejaba claro que había escuchado lo que dije, y lo que no dije, y que quizás entendía más de lo que yo podría explicar. No lo miré ni lo llamé de vuelta. Simplemente me quedé ahí, de pie, en esa misma posición, escuchando los sonidos de la casa, en la que aún se sentía la huella de su presencia, no la de Noah, ni la de Marta, sino la de Ricardú, que ese día no vino, pero cuya ausencia solo hacía más visible su rastro, y por eso ese gracias de ella dolía. No porque estuviera equivocada, sino porque tenía razón. La última noche antes del regreso de Marta fue, a la vez, muy tranquila y casi insoportable, no porque pasara algo, sino porque ya no pasaba nada. Todo estaba suspendido en el aire, como si ese día no tuviera derecho a terminar en algo nuevo, porque ambos sabíamos que mañana todo iba a cambiar. No porque lo quisiéramos o no, sino simplemente porque iba a llegar el momento en que alguien regresaría a su lugar, y otro tendría que dejar el ajeno. Preparé un guiso de verduras, no porque quisiera hacer algo especial, sino porque quedaban unos calabacines que ya comenzaban a echarse a perder, y una cebolla cuyo olor era más fuerte de lo que debería. Él llegó sin avisar, como siempre, pero esta vez sin ningún objeto en las manos, ni carpeta, ni herramientas, ni excusas ligeras. Simplemente vino. No hablamos mucho. Se sentó en el taburete junto a la pared, apoyó la cabeza en la mano y me miró mientras revolvía el guiso. En su silencio ya no había esa tensión cautelosa del principio. Había otra cosa, una calma, como si ambos ya hubiéramos acordado todo, aunque nadie lo hubiese dicho en voz alta. ¿Mañana ella vuelve?, preguntó, sin cambiar el tono. Por la mañana, respondí. Dijo que ya tiene el alta, asintió, sin apartar la vista de la estufa. Luego se quedó un rato callado y añadió, más bajo, ¿entiendes que esto es todo? Sí. No. Me giré. Pero no me arrepiento. Yo tampoco. Esas palabras no sonaron trágicas. No tenían énfasis. Los dos las dijimos con naturalidad, como algo que no requiere consenso. Como un hecho que merece ser dicho en voz alta, para que no se quede flotando entre medias frases. Se quedó unos 15 minutos más. Me ayudó a recoger la mesa. No dijo una palabra cuando Noah salió por agua y se detuvo al vernos a ambos en la cocina. Lo miró, y no dijo nada.
Solo se dio la vuelta y volvió a su habitación. Cuando Ricardú se fue, no lo acompañé a la puerta. Me quedé de pie junto al fregadero, con un plato mojado en la mano, mirando cómo el agua se deslizaba lentamente. La cocina volvió a quedar vacía, como antes de él. Pero algo, sin embargo, permanecía. No eran los objetos. Ni el olor. Ni las huellas, era yo. Yo era distinta. Y eso ya no iba a cambiar. Marta llegó temprano, más temprano de lo prometido, sin previo aviso. Solo tocó el timbre alrededor de las 8 de la mañana, cuando apenas había puesto la pava al fuego. Y cuando abrí la puerta, estaba allí, con una pequeña maleta, el rostro difícil de leer, sin señales visibles de cansancio, sin alegría, pero con esa profunda, firme vaciedad en la mirada que tienen quienes acaban de atravesar algo difícil y ahora regresan a la vida no porque lo desean, sino porque deben, no. Me abrazó, no sonrió, no hizo preguntas innecesarias, agradeció la ayuda y simplemente pasó de largo. Dejó su maleta en el pasillo, se quitó el abrigo despacio, como escuchando cada uno de sus propios movimientos, y fue directo a la cocina. Noah salió de su habitación casi enseguida, vio a su madre, se detuvo un segundo, luego se acercó y la abrazó fuerte, aunque muy rápido, sin palabras, sin emoción visible, solo un gesto firme con los brazos, tras el cual se retiró y se quedó parado frente a ella, con una expresión donde se mezclaban alivio, desconcierto y algo parecido a la culpa. Como si sintiera que en esos días se había vuelto un poco distinto y ahora no estaba seguro de si podía volver a la forma de cercanía que tenía con su madre antes. Marta no comentó su reacción, no se sentó, no empezó a hablar del hospital. Solo me miró desde detrás de él y dijo, simplemente, todo parece tranquilo. No respondí enseguida. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento sentí como todo dentro de mí se volvía demasiado callado, demasiado plano, como cuando uno despierta de un sueño y la realidad vuelve sin emociones, pero con precisión. Y entonces, ¿entendés? Ya no estás en lo que era. Empecé a guardar mis cosas sin apuro, metódicamente, con cuidado, tratando de no hacer ruido. Y aunque en la habitación nadie decía nada, sentía con claridad que cada movimiento que hacía, cada objeto que ponía en la valija, sonaba más fuerte que cualquier palabra, porque ya no era solo un acto práctico, era el fin de una presencia que nadie había nombrado, pero que, sin embargo, existió. Marta estaba cerca, revisando algo en su propia maleta, como comprobando si no había olvidado nada en el hospital, y no me preguntaba si estaba cómoda, si tenía tiempo de alcanzar el tren, si tenía algún plan, porque, al parecer, ambas sabíamos. Preguntar ahora significaría empezar una conversación que ninguna de las dos estaba lista para tener honestamente. Noah se sentó a la mesa, miraba por la ventana, sostenía en las manos una taza que el día anterior Ricardú había dejado junto al fregadero, y no decía una palabra. No porque no quisiera, sino porque hablar significaría tomar partido. Y él aún no estaba listo ni para eso, ni para admitir que tal vez el partido ya lo había tomado. Revisé la cocina por última vez, comprobé que no dejaba nada, puse una taza en la rejilla para secar, y solo entonces me di cuenta, incluso los objetos que había colocado a mi manera ahora parecían pertenecer a otra persona. No porque no estuvieran en su lugar, sino porque mis manos ya no tenían derecho sobre ellos. Nadie me pidió que me quedara. Nadie me dijo que era hora de irme. Pero el aire en la habitación ya era distinto, y yo sabía que ya no encajaba, ni en las rutinas, ni en la dinámica, ni en el silencio que habíamos aprendido a compartir con Noah y Ricardú. Porque el regreso de Marta llenó esos espacios con lo que había antes de mí, y para mí ya no quedaba nada, y ni siquiera podía enojarme con ella, porque simplemente volvió a lo suyo, y yo ya sabía, había perdido algo que nunca me había pertenecido. Me fui en silencio, no porque temiera una escena, ni porque alguien me lo pidiera, ni por vergüenza o incomodidad, sino porque cualquier otra forma de salir de ese espacio me parecía demasiado ruidosa, demasiado artificial, demasiado ajena a la calma con la que todo entre nosotros había ocurrido, cambiado y quedado flotando en el aire sin nombre. Sin un inicio claro y sin derecho a un cierre formal. Mi maleta no pesaba, unas cuantas camisetas, un libro que nunca terminé, un cuaderno donde más garabateé que escribí, un cargador que siempre se enredaba en los bolsillos, y algunas cosas más que no valían nada, pero que quería tener cerca. Porque se habían vuelto parte de días a los que ya no podría regresar, ni siquiera mentalmente, sin mentirme un poco. No dejé notas, no miré hacia atrás antes de salir por la puerta, no lancé una última mirada a la habitación donde dormía Noah,
no revisé si todo estaba apagado, aunque normalmente siempre lo hago, porque esta vez no quería que la salida tuviera forma de gesto final. Quería que fuera solo un tránsito, como una respiración que haces sin darte cuenta cuando ya sabes que decir algo es tarde, y callar no es suficiente. No sentía resentimiento, ni rabia, ni esa amarga tristeza que a menudo se adjudica a las mujeres que se alejan de algo complicado o que nunca fue del todo suyo. Lo que sentía era otra cosa, algo difícil de nombrar. No era dolor, no era pérdida. Era más bien como un saber nuevo, silencioso, que no llega como una revelación, sino como una sombra que te sigue y se vuelve parte del fondo, aunque ya no la veas. Sabía que era capaz de más de lo que creía, no en el sentido heroico, ni de sacrificio, sino en que podía estar en una situación sin guías morales, sin instrucciones, y no perderme, no destruir al otro, no disolverme en los sentimientos, aunque fueran más fuertes de lo deseado. Vivir con eso, quizá no es simple, ni cómodo, ni claro, como lo sería un final definido con roles bien marcados. Pero es posible. Como se vive con el recuerdo de algo que no fue error ni victoria, sino experiencia, muy íntima, muy callada, muy densa. Entre Ricardo y yo no hubo ningún gesto de despedida, ningún mensaje, ningún intento de explicarnos o continuar. Porque ambos sabíamos que, en esta forma, sin palabras de más, sin simulacros, sin intentar fijar un momento, así debía terminar. Y por eso mismo, eso lo hacía verdadero, no falseado, no reinterpretado, no empujado hacia el molde de una historia. Me fui de un apartamento donde ya no quedaba nada. Excepto todo lo que había ocurrido allí, y el silencio, las miradas, los toques, las frases no dichas, pero que dejaron huella en las paredes, en el aire, en mí, y en él también, aunque yo nunca lo vea, nunca lo confirme, nunca lo sepa. Con certeza, pero sé esto, incluso cuando ya no queda nada entre dos personas, salvo lo que fue, eso no significa que no hubo lo esencial, porque lo hubo. Y quedó. Entre nosotros. En mí. Para siempre. Sin despedida.